Hola, bienvenidos a Cine, bienvenidos a Aquí te ves el cine. Hoy tenemos un programa bien interesante. Yo sé que esto les digo siempre, pero hoy está bien interesante porque les voy a contar una incidencia. Pues que aquí estamos entre amigos. Hace poco me encontré con un colega y amigo que me dijo: Juan, yo veo tu programa, me encanta tu programa. ¿Cuándo vamos a hacer un programa de lo que a mí me gusta? Y yo, pues cuando quieras. Y se llegó el momento. Yo hoy tengo el gusto, el agrado y el honor de tener como invitado a una de las mejores voces de Colombia, del canto lírico. Él es un tenor muy reconocido, lo hemos visto en los grandes programas musicales, en los grandes concursos de música y festivales que ha habido en este país. Es un gusto tener con nosotros hoy a Mauricio Ortiz. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido. Juan, y muchas gracias por esa presentación. Yo estoy feliz. En la dicha en este programa. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Mauro es un gran aficionado al cine también y claramente hoy vamos a hablar de cine lírico y musical. Él me trajo una serie de películas que le han marcado pues su vida, claramente su carrera también, y vamos a hablar de eso a lo largo de este programa, así que la invitación es para que se queden con nosotros. Mauro, la primera pregunta que le hago siempre a mis invitados es: ¿qué recordás vos como de la primera película que vos viste en tu vida? ¿Vos te acordás de ese momento? Cuando te llevaron a cine chiquito, de pronto. Yo diría que el recuerdo, digamos, más remoto es con el Mártir del Calvario. El Mártir del Calvario con Enrique Rambal, sí, el famoso actor claro, mexicano, ¿no? Sí, señor. Esa película me marcó porque creo que la actuación de ese hombre es excepcional. Pues es una película obviamente muy vieja y muy rudimentaria, y bueno, si uno la ve ahora hasta le da risa. Ajá. Pero en ese momento me marcó, sobre todo que es una película muy dramática, sí, no, es la muerte de Jesús, y entonces total, uno llora toda la película. Total, sí, sí. Yo creo que ese es como el recuerdo más remoto que tengo yo de la primera película que vi en cine. Sí, sí, sí. El Mártir del Calvario. Uno siempre hace spoiler con el Mártir del Calvario, siempre al final lo matan. Y al final lo matan, sí. No, mentira, al final resucita la cosa. Ah, bueno, sí, claro, ese es el final. Otro spoiler, al final resucita. Cuando ya decides, porque Mauro es colega, es comunicador social también, cuando ya decides lanzarte a tu carrera, ya aprovechando ese chorro de voz que tenés, ese talento enorme que te acompaña, ¿el cine cómo ha influido en esto? Uy, total. Primero porque hay unos musicales maravillosos con los que uno se identifica muy bien, uno aprende incluso mucho. Cuando estuve en la universidad estudiando música en la Universidad de Antioquia, de hecho, nos recomendaron muchas películas para ver, que eran de enriquecimiento musical al máximo. Entonces, yo creo que el cine ha marcado mi vida, pues obviamente no solamente desde lo musical, pero en lo musical sí que es cierto. Te repito, con los musicales, y también cuando he visto algunas biografías de algunas historias de cantantes y de artistas muy importantes. Porque uno también se ve reflejado y también uno aprende cosas de Ahora hay una en cartelera, La vida de Charles Aznavour, está ahora en cartelera, incluso con pedazos de video que él mismo grabó. Él tenía la costumbre de grabarse. Entonces hay grabaciones en 8 milímetros, 16 milímetros. Qué maravilla, hay que verlo. Él se grababa y esos documentos fílmicos quedaron y alguien montó una película que combina realidad y fantasía con este gran cantante francés de la chanson francés, que todos hemos escuchado pues alguna vez en la vida por nuestros padres, nuestros abuelos, tremenda voz. Está en cartelera Charles Aznavour para que vayan a verla. Pero vamos al grano, las películas que nos trajo Mauro. ¿Qué tal fue la selección? Muy dura. Muy difícil, Juangui, muy difícil. De hecho, dejé 1 millón de películas por fuera. Claro, me imagino. Pero bueno, creo que acertamos. Sobre todo que yo quiero que enfoquemos, Juangui, con todo respeto, esta charla es con 2 pasiones que yo tengo, que son la música y la historia. Claro. Entonces, las películas que yo escogí se relacionan con esos dos, digamos, esas dos pasiones que yo tengo, y sobre todo porque yo después de haber visto las películas muchas veces, hay un antes y un después en mi vida. ¿Cierto? Es que eso es lo más importante para quienes nos gusta el cine, que salimos de una película y sentimos que nos cambió la vida en cierto aspecto, como cuando uno termina de leer un libro o algo que dicen que no vuelve a ser el mismo. Cuando uno ve el cine también,
muchas películas le forman a uno el carácter, le ayudan a tomar algunas decisiones, Sí, en fin, así quienes es. nos tomamos en serio el cine, eso produce. Y la mayoría de películas que nos trajiste son de época, de Sí, alguna señor. época de la historia. Hay una, solo una que es moderna, creo yo, aquí acordándome. Vamos con la primera de ellas. ¿Qué tal si entramos al grano de una vez? Esta es una película que cumple 60 años este año. Está protagonizada por Julie Andrews, que está viva todavía. Julie Está Andrews viva. está noventona ya, una mujer hermosísima en su época, bellísima, de las Bellísima. grandes divas del cine, Julie Andrews, que hace una película basada en una obra de Broadway, tal vez, sí. que a su vez está basada en una historia real. Sí. Esta película obtuvo 5 Oscars de la Academia. Entre ellas voy aquí a hacer un poquito de pastel, porque no me acuerdo pues cuáles Mejor película, fueron. por ejemplo. Mejor película, mejor director, mejor sonido claramente, mejor montaje y mejor banda sonora obviamente. Esta película tuvo también 2 Globos de Oro y está protagonizada por Julie Andrews, Christopher Plummer, gran actor también de Hollywood, Eleanor Parker, y la música es de Richard Rodgers y Oscar Hammerstein, música y letras de los dos. ¿Por qué te gustó tanto esta película? A ver, porque es que yo diría que esta película que se llama realmente El sonido de la música, sonido de la ese música. es el título, digamos, real de la película, me afianzó los conceptos musicales. Es decir, yo era un niño cuando fui a ver la cine por primera vez, pero sin saber de teoría musical, yo comencé a distinguir lo que era una buena melodía, lo que era una buena armonía, lo que era una buena textura musical, lo que era una buena cantante, Sí. sin tener pues, los elementos de juicio. Pero yo tenía además un antecedente, que era un tío pianista, un hermano de mi papá, que ya murió, que me sentaba en su regazo y tocaba las grandes obras de Chopin, de Mozart, de Bach, de Beethoven. Wow. Entonces, claro, yo tenía esas referencias de esas texturas armónicas que cuando vi la película lo que hicieron fue Claro. reforzármela. Entonces fue un acercamiento consciente con la música. Por eso esta película me marcó. Muy bien, vamos a ver el avance de La novicia rebelde, película famosísima, el musical por excelencia, protagonizada por Julie Andrews, y volvemos para hablar con Mauricio sobre esta película. The hills are alive with the sound of music, with songs they have sung for 1,000 years. I am 16, going on 17. I know that I'm naive. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. So a needle pulling thread, la, a note to follow, so tea, a drink with jam and bread. That will bring us back to you. I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Rodada en unos paisajes hermosos en Austria, por allá en las cercanías de Salzburgo, la tierra de Wolfgang Amadeus Mozart y otros tantos músicos clásicos. Este es un clásico del cine. La novicia rebelde de 1965. ¿La ves hoy en día, Mauro? ¿Y qué te produce? Impresionante, porque cuando yo la vi, pues la canción famosa de este autor y Claro, era músico, Do, Re, Mi y My Favorite Things. Do, Re, Mi, sobre todo Do, Sí. Re, Mi, de estos músicos pues muy famosos. Sí, de Hammerstein y musicales. Rodgers. Sí. Ese Do, Re, Mi es una canción que es muy pedagógica, ¿cierto? Porque entonces enseña a emitir los sonidos de la escala diatónica, la escala mayor musical, que es la que conocemos todos, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ¿cierto? Ven, muy bien. Entonces, cuando la vi en su momento, yo quedé con la inquietud del Do, Re, Mi, ¿cierto? Y la escala musical. Cuando entré a la universidad a estudiar música a los 36 años, ya afiancé esos conocimientos. Entonces ya era muy bueno ver la película porque podía uno adentrarse en la teoría, ¿cierto? No, pues es que la volviste a entender. Totalmente, totalmente. Sí.
Y escuchar además a los niños, yo diría que uno de los logros importantes de Julie Andrews, pues de María, que es el personaje que hace esta mujer en la película, es de adentrar a los niños en la parte musical, de cómo logra hacer un coro con ellos, cómo logra hacer esas polifonías tan bellas y todos además con muy buenas voces. Claro, son Entonces, 7 niños que son huérfanos tal vez, están huérfanos de madre. Huérfanos de madre y que es la familia von Trapp. Ellos, entonces María llega como institutriz y les enseña a cantar y esto, bueno, pues tienen una tradición de Austria, son los niños cantores de Viena, Ajá. ¿cierto? Que es un coro famosísimo, todavía existen niños cantores Claro, de lo Viena. está dirigiendo un colombiano, Ah. Kirliani Cortés, que es un tenor de Armenia, Quindío. Sí, Él es del Quindío, pero es de un pueblo que se llama Montenegro. Sí, yo me acuerdo pues chiquito que venían aquí, ¿te acordás? Que venían de gira Claro. por Colombia, los niños cantores Claro. de Viena y todo esto. Pues bueno, estos muchachos creo que son pues también como parte de ese talento austriaco que hay de la música y nos deleitan con esta gran obra. Austria es la cuna. Es Austria la cuna. Vamos con nuestra segunda película. Esta película nos marcó la vida definitivamente a quienes nacimos en los años 70, muy chiquitos, por allá en el año 78, 79, llegó una película que tuvo por título en los países latinos Brillantina. Brillantina. Grease en inglés. Estaba protagonizada por el gran galán de la época de los 70, el señor John Travolta, que venía de hacer Fiebre del Sábado en la Noche, Ajá. que es otra de las películas musicales que me imagino que dejaste por fuera. En el furor de la música disco, a los productores les da por hacer una película que estaba ambientada 20 años atrás, en los años 50. Los 50, así es. Y viene una chica de Australia, divina por demás, que hace poco nos dejó, Olivia Newton-John, que tuvo una gran carrera en la música pop, es cantante profesional y además actriz, además hermosa, además con el galán, todo estaba dado para triunfar, Ajá, ¿cierto? así En es. esta película. ¿Te acordás cuando la viste? Yo la vi en el 78, la vi 32 veces. Te la sabes de atrás para adelante. 32 veces la vi porque la presentaban en el Teatro Dus, en el centro de Medellín. En el Teatro Dus, Y que entonces era era el jornada Lux y el Dux. continua. Sí. Entonces yo me metía a las 10 de la mañana. Eso se llama el rotativo. Bueno, Sí. así se llama. Sí, sí, sí. Y yo hasta las 8 de la noche, De 11 viéndola a 11. con amigos, porque yo quería ser bailarín. Entonces, mi gran sueño era ser bailarín, pero resulta que me di cuenta de que no, de que mi habilidad no era el baile, sino el canto. Pero mucho después, mucho tiempo Claro, después. esta película tiene grandes coreografías, claramente, porque después es una película musical, entonces muchos diálogos están matizados con el baile, con el canto, todo esto. Y es digamos que es una película que reivindica un poco esa etapa primigenia del rock, que es el rock and roll, el rockabilly, Ajá. todo esto, y está matizado por este tipo de música. Veamos el avance para que nos acordemos, los que somos de esta época, de ese fenómeno cultural que fue Brillantina. Attention, seniors. Well, here we are again. So this is Rondell. Hey, so what'd you do all summer, Danny? Huh? What did you do this summer, Sandy? Oh, I spent most of it at the beach. Oh, I just love the first day of school, don't you? Come on, you don't want to hear all the horny details. Are you kidding me? All right, are you? Sandy! Teddy? Go together like rama rama rama, ding 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 dong. Remember forever as shoo wada wada yippity boom boom boom. Chang chang changity chang bop. That's the way it should be. Wow, yeah, bum luma, bum bam boom. Tell me about it. Nominada al Oscar por su mejor canción original, Hopelessly Devoted to You. Fue la canción que estuvo nominada al Oscar. También estuvo nominada al Globo de Oro como mejor película musical o comedia y mejor actriz con Olivia Newton-John. Esto se convirtió en un fenómeno cultural, Mauro, esta película. Total. Con Brillantina yo hice por primera vez el amor con el rock. Porque el rock es mi género musical preferido. Nuestro Yo soy un género rockero. musical. Ah, bueno, Sí, bienvenido. señor. Sí, Yo señor. soy un rockero sobre todo de las bandas inglesas. Black Sabbath, por ejemplo, mi banda preferida. Claro, claro. Entonces, cuando yo vi Brillantina,
hice el amor por primera vez con el rock, porque con el rock lo he hecho muchas veces. Pues te digo, uno conoce el rock y de ahí no se vuelve. No, ya, O ahí sea, no sale ya- uno, eso es una adicción total. Ya, exactamente. Total. Y te como a atrapa. vos te gusta la historia, entonces bueno, que estudias la historia de las bandas, el fenómeno cultural que fue el rock, la Beatlemanía, Claro. el tema de Elvis Presley, por ejemplo. Del hipismo, Es un tema de apasionante. la contracultura, todo eso tiene mucho que ver. Es claro. un tema francamente apasionante. Apasionante. Y con base en eso vamos a hablar de nuestra tercera invitada. Yo te voy a hacer una confesión que le he hecho a mis amigos y a la gente cercana y la voy a hacer hoy públicamente. Me voy a inmolar de la siguiente manera. No me gusta Pink Floyd. Juan, pero eso es una herejía. No me No, gusta mentira, Pink Floyd. A mí sí me encanta Pink Floyd. No sé qué le ven, me parece que está sobrevalorado, me parece cansón, me parece inaudible. O sea, no me gusta Pink Floyd y me encanta el rock. Y yo me acuerdo que esta película que vamos a ver, que se llama The Wall, que es la película emblemática de Pink Floyd, la presentaban todos los domingos en un teatro que se llamaba El Tropicana. El Tropicana ya la vi yo. El Tropicana. Todos los domingos a las 11 de la mañana estaba The Wall. Desde el año 80, 82 algo que así. la estrenaron, esta película fue emblemática de ese teatro. Le hice el viaje, dije, vamos a ver pues The Wall. Insoportable. O sea, dije, pero La ¿qué le- psicodelia de Dios pronto mío, ¿qué le ven a esta te película? genera mucho estrés. Sí, pues además es una película que los críticos llaman intimista, introspectiva, en búsqueda del ser. Violenta. Es violenta Muy violenta, también. El director Alan Parker es un gran director. director, Lo recordamos por El Expreso de Medianoche, que es una gran película de la época también. Y nos cuenta la historia. Es una historia muy basada como en la vida de Roger Waters, que Sí. es uno de los líderes de Pink Floyd. Roger Waters es un ser absolutamente, como todo buen artista, es complejo, ¿cierto? Entonces, él se quejaba mucho del comportamiento de la gente en sus conciertos. Entonces era como irascible, como tenía cierta tendencia pues al mal genio, y lo ve como plasmado en esta película. ¿Qué te produjo The Wall cuando la viste? Bueno, primero que todo, el impacto visual es muy importante, la psicodelia que transmite la película y el estar todo el tiempo también con la música viajando. A mí me parece que Pink Floyd es un viaje musical. Sí, total, viaje eso musical. pues en sano juicio no se puede oír, digo yo. Yo diría que la banda por excelencia del rock progresivo es Pink Floyd. Es Pink Floyd, Y ahí pues claramente. obviamente hay muchas más Sí, sí, importantes. Eso por un lado. Por otro lado, cuando ya la vi con, digamos, con conocimientos de historia, que es una de mis pasiones, como te decía ahorita Juangui, descubrí, por ejemplo, que este gran líder de Pink Floyd, Roger Glover, que es hijo de un oficial que murió en la Segunda Guerra Mundial, así como muchos líderes de las bandas de rock que son huérfanos de padre, Sí. que los perdieron en la guerra, ¿cierto? Claro, son baby boomers, nacidos Exactamente. después de la Segunda Guerra Mundial o durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, escuchar ya The Wall con el contexto histórico es mucho más apasionante y mucho más interesante. Por ejemplo, Blue Sky, ¿cierto? Queremos un cielo azul nuevamente, Sí, después de los bombardeos que hizo Alemania sobre Inglaterra al Claro, principio. 1940, 41. Exactamente, cuando estaba comenzando la Segunda Guerra Mundial. En fin, ese tipo de cosas que las asocia uno con la parte histórica, pero sin desligarse de la buena música que produce Pink Floyd, digamos, de la ambientación, del virtuosismo de cada músico, de las propuestas también melódicas y armónicas de la banda y de las letras, porque sin duda alguna las poesías de Pink Floyd son de mucha profundidad, son de protesta, que tienen mucho son- contenido sí, histórico. Sí, son muy, muy metidos como en el tema político, son muy militantes en Claro, el tema. total. Aún hoy Roger Waters y el otro líder de Pink Floyd se han metido mucho con el tema de Palestina, de Israel, Sí. por ejemplo, toman partido del tema Toman partido, económico, se vuelven como militantes. Y esto se ha visto a lo largo pues, de su vida. Sí, claro. Son personas con una gran formación musical, inclusive Nick Mason, Total. el baterista, pues también. Y eso lo han visto reflejados en su obra. Vamos a ver el avance de The Wall, una película que a los ochenteros nos traerá muchos recuerdos.
Ya que me tocaste el tema del rock, esta película está protagonizada por Bob Geldof. Bob Geldof fue el artífice, la persona que se ingenió ese gran evento que se llamó Live Aid en 1985, el concierto más famoso de la historia que se hizo para recoger fondos para la niñez desnutrida de África. En ese famoso concierto es cuando Queen hace esta presentación que se vio reflejada en su película, pero la idea de este concierto fue de Bob Geldof, que es el protagonista de The Wall. Aquí la ves otra vez y qué sentimientos te produce, como esa búsqueda que teníamos en los 80, cuando éramos adolescentes, todo esto. ¿Te retrotrae un poquito? Pues me parece muy interesante es el panfleto hacia el sistema educativo. Sí, ¿cierto? por Que pues supuesto. obviamente hemos revaluado un poco, pero falta todavía. Y un panfleto también a los gobiernos, a las guerras, que siguen muy vigentes, infortunadamente. 40 años y no ha cambiado. Y seguimos en las mismas, repitiendo la historia. Qué barbaridad. Pero más allá de eso, pues obviamente la historia, que es una de mis pasiones, como te decía al principio, Juangui, pero no sustraerme de lo más importante, que es la música. Yo cada que escucho a Pink Floyd, cualquiera de sus álbumes, por ejemplo, lo que hace es deleitarme con su propuesta musical, ¿cierto? Claro. Eso digamos que es lo más importante. Estamos viendo Aquí te ves el cine. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Ortiz, cantante lírico que ha participado en los grandes festivales de este país, Gran Premio Mono Núñez, Festival Atoviejo Cotrafa, Antioquia le canta Colombia, nos ha representado en varios festivales internacionales en Cuba, creo que estuviste una vez, ¿cierto? En Con Cuba, el he estado en bolero. Venezuela, en Panamá, de hecho estuve en Viena, en Austria, hice qué 2 bien. conciertos. Por eso es que esta película de La novicia rebelde también me trae recuerdos muy bellos. En Estados Unidos también he cantado, en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica, Bueno, hay que en preguntarte Chile. dónde no has cantado. En Chile, sí. Por fortuna he estado en muchos países cantando. Regresamos en instantes a Aquí te ves del cine para seguir hablando con Mauro sobre las películas que le marcaron la vida y la carrera. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso a Aquí te ves el cine. Hoy estamos hablando con Mauricio Ortiz, tenor lírico, que nos está contando sus películas favoritas y cómo influyeron en su prolífica carrera musical. Mauro, una pregunta que te hago desde la ignorancia es cómo se define quién es tenor, quién es barítono, esas escalas, quién es bajo, esas escalas, ¿cómo se definen? Esa pregunta es muy interesante, Sí. Juanqui, porque normalmente la gente no lo sabe. A ver, en lo que llamamos vulgarmente las cuerdas vocales humanas, en las mujeres son básicamente 3, desde la más grave hasta la más aguda, que son las contraltos, las mezzosopranos y las sopranos. Por ejemplo, Julie Andrews es una mezzosoprano, ¿cierto? Está en la mitad. Y en las cuerdas vocales de los hombres, en los pliegues, en los rangos vocales de los hombres, hay mucha más diversidad. Están los contrabajos, los bajos, están los barítonos, los tenores, que a su vez hay distintas clases de tenores, y están los contratenores. Ok. Entonces esos son los rangos en los que se mueve la voz humana, y un profesor de canto, por ejemplo, un director, escuchando a la persona sentado al piano, se da cuenta en qué rango está y le asigna entonces su registro. Usted es tenor, usted es barítono, usted es bajo, y obviamente lo asigna en la cuerda adecuada en un coro. El que ha tenido mejor publicidad es el tenor, ¿cierto? El tenor es como el más comercial, conocido. es el más comercial, sí. Y es el que más gusta, por fortuna. Pues digamos, bueno, este tema de los 3 tenores, por ejemplo, eso le dio pues un nivel muy... Il Divo, por ejemplo, también digamos que ha puesto Il Divo, exacto. de presente muy bien el trabajo de los tenores. ¿sí? Claro. Bien, ya con esto vamos a pasar a una película belga. Es una película del año 1988 dirigida por Gerard Corbiou, que exalta como la labor de la ópera y de la música lírica. Se llama El Maestro de Música. ¿Dónde viste esta película? Yo la vi inicialmente en la universidad cuando estudiaba música. Sí. ¿Sí? En la universidad. Es una película que les ponen a ver. Sí, y después la he visto muchas veces, sobre todo porque es una película que lo hace muy consciente a uno sobre lo que es el sacrificio y sobre la competencia. Sí. Que uno después de mucho tiempo entiende que la competencia es con uno mismo. Uno tiende erróneamente a competir con los demás.
Pues obviamente si uno está en un concurso está compitiendo con pero los por demás. supuesto. Pero normalmente en la vida uno se compite con los demás, uno no debe competir con los demás, sino con uno mismo. La superación es personal. Y esa película creo que lo pone de presente de una manera magnífica. Sí, digamos que es un profesor que le enseña canto Sí. a unos jóvenes, es A un unos barítono jóvenes. retirado, ¿cierto? Él es un barítono retirado, sí, sí. sí, barítono retirado. Y entonces encuentra a un muchacho, sorprende a un muchacho robando en la plaza de mercado, se lo lleva para la casa y le dice, bueno, usted tiene voz de tenor y va a ser un gran tenor, Sí. si no el mejor de la historia. Y efectivamente lo convierte en un gran cantante. Parte de esa historia que nos está contando Mauro la vamos a ver aquí en el tráiler de la película El Maestro de Música. Los dejamos con el tráiler, ya volvemos para hablar con Mauricio. Il finira par vous aimer. Dites-moi que vous m'aimez. Qui est cet Arcas? Il est l'élève du prince depuis 3 ans. Qui est Scotty? Un mécène fabuleusement riche, un grand mélomane aussi, qui s'amuse à faire et à défaire des réputations. Vous voici au pied du mur. Et vous ne pouvez plus reculer. Mais c'est ta voix. Personne n'est unique. S'il cherche à m'écarter, c'est qu'il a peur. S'il a peur, c'est parce qu'il pense que je peux être meilleur que son protégé. Je veux partir, c'est un piège. El Maestro de Música, película belga de 1988, nominada a Mejor Película Extranjera en los premios Oscar, y trata una historia de la que hablan muchas historias de las películas musicales, la relación maestro-alumno. Es un gran tema para este tipo de películas, ¿no, Mauro? Un gran tema. Además, la película pone de presente las pasiones humanas, las debilidades, las fortalezas, el trato verticalísimo entre profesor y alumno, Claro. que a veces es muy marcado. Sí. A mí me tocó, por ejemplo, en la universidad. Es lo que uno ve en las películas, o sea, que son inflexibles, que son impenetrables, Es así, que sin son más ni una menos. cara de piedra todo el tiempo. Así es, así es. Son absolutamente draconianos, drásticos, duros, si se quiere. Y a mí me costó lágrimas estudiar en la Universidad de Antioquia a los 36 años. Yo llegaba a la casa llorando todos los días. Además, después de con los clase. sardinos, tú vas con los sardinos. Yo pues, estudiaba con alumnos que podían ser mis alumnos, con compañeros que podían ser mis alumnos o mis hijos. Sí, sí, sí. Y entonces hice un canje con ellos en la universidad. Yo les enseñaba historia, ciencias políticas, redacción, y ellos me enseñaban música. Fue un proceso muy bonito. Qué tan bonito eso. Bien, vamos ahora con una historia bien bonita. Esta película es del año 2004. Es una película francesa que se llama Los Coristas. Es una película con una música hermosa, hermosa. El coro es absolutamente divino, las canciones son muy, muy, muy bellas. Una película que les recomiendo si de pronto tienen la oportunidad de verla por ahí en las plataformas, y nos cuenta una historia de posguerra más o menos, ¿cierto? Esto Sí, es finalizada la Segunda Guerra Mundial, año 1949. Exacto. Hay un maestro que llega, digamos, a una escuela de niños rebeldes o como un reformatorio. Más bien, sí. Es como un internado, sí, reformatorio y a través de la música los va formando, los va enamorando de la música, descubre que hay unas voces maravillosas allí y forma un coro y bueno, ya ustedes se imaginarán, pues el final, la historia, es de esas películas que yo llamo de redención, que son niños que están prácticamente desahuciados por la sociedad y a través de este coro surgen y salen adelante. Exacto. Qué buena lectura, Juan. Es una película muy bella, ganadora del Oscar, nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera también y a Mejor Canción Original por una canción que gracias a esta película se volvió como un himno francés, Ajá. que se llama, pues me perdonarán el francés, Bois sur ton chemin. Se llama esta canción que creo que suena aquí en el tráiler. Vamos a verle, volvemos para hablar con Mauro sobre esta muy bonita película, Los Coristas.
Los Coristas, película francesa del año 2004, hermosa, véanla si pueden en alguna plataforma o por ahí donde la encuentren. Mauro, yo voy a aprovechar que te tengo acá para hacer una pregunta que seguramente tenemos muchos en casa también, bueno, los que no sabemos de música, una pregunta absolutamente profana que te voy a hacer. Y es, ¿qué labor cumple el director de un coro? O sea, porque uno lo ve y este man, ¿qué está haciendo ahí? O sea, ¿cómo leen ustedes cuando están en un coro las interpretaciones o las señas que hace el director? Bueno, Joaquín, primero que todo, la importancia de un director de coro es, digamos, el rol humano. Y la película lo pone de presente. La música como herramienta pedagógica eximia. Es la mejor herramienta pedagógica. De hecho, es una película basada basada en hechos reales. En un hecho real, sí. Y de ahí surgieron muchas, entre los niños del coro, hay personajes muy importantes hoy en día, ¿cierto? Que descollaron en muchas profesiones y algunos en la música. Gracias a eso. Gracias a eso, claro. Y eso es lo que yo quería decir también a propósito, antes de responder tu pregunta, Juangui, es lo que aporta un coro, ¿sí? ¿Alguna vez estuviste en un coro? Claro. Sí. En la universidad pues hay una materia que se llama conjunto coral, ¿cierto? Y también estuve en el coro de Prolírica, Antioquia, con la maestra Elisa Brex. Un coro le aporta mucho a uno, desde lo humano, desde lo musical ni se diga, porque enriquece la parte de lectura, la parte teórica, el canto en sí, desde la parte técnica, la respiración, pero fortalece valores como el trabajo en equipo, la solidaridad, en fin, son muchos los valores. Ahora, respondiendo a tu pregunta, el director tiene un código de movimientos que uno ya entiende como músico, ¿cierto? El momento en que entran ciertas voces, él tiene un código, un movimiento de sus manos. El momento en que entra a cantar el coro, el momento en que hay que cantar liviano, bajito, con media voz, el momento en que se acaba la obra. Hay unos códigos manuales que todos entendemos, que normalmente pues, el público no entiende. Entonces un director de coros como un director de orquesta es definitivo. Claro. Porque a veces uno dice, bueno, si los músicos tienen el papel, por ejemplo, una orquesta, como dicen, si ya la saben. Ya la saben y tienen el papel, pero el director es el que les dice cómo interpretar la obra, porque la obra fue escrita por un músico erudito, pero el director le pone su propia impronta, su estilo. Sí, como un director de técnico de fútbol, sí, que pone a jugar a los muchachos a su estilo. Así es lo mismo. Así es lo mismo con un director. Y maneja unos códigos manuales y corporales y faciales que uno ya como músico entiende. Y más si uno lo conoce a él como persona, con mayor razón. Ok. Nuestra siguiente invitada es una de las películas más dramáticas que yo me he visto en mi vida. Es una película de sufrimiento de principio a fin, como las grandes películas de la Segunda Guerra Mundial. Esta película se llama El pianista y también está basada en una historia real acontecida en Polonia cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, aquel 1 de septiembre de 1939, que don Adolfo Hitler le da por invadir a Polonia, su vecina, en lo que se llamó la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg. Empieza esta ocupación de Polonia y allí hay un pianista virtuosísimo, heredero de aquella saga de Chopin, que es músico polaco también, y vivimos a través de él, además con un actor que no encarna sino drama, Adrien Brody. Ese man es la angustia personificada. Entonces, Adrien Brody nos muestra un personaje por el que se ganó el Oscar a Mejor Actor. Incluso tuvo que adelgazar cerca de 15 kilos para interpretar este personaje. Ahí está pues la capacidad de un actor. Y nos muestra cómo es esta vida en el gueto de Varsovia, que se llamó esta ocupación nazi en Alemania, y cómo a través de la música también tiene una especie de redención, ¿cierto? Él sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Total. Esta película, ¿qué sensaciones te produjo, Mauro? Desde lo musical, primero que todo es la dificultad que tiene el piano como instrumento. Es el piano por excelencia. Todos los músicos estudiamos piano. Es como el rey de los instrumentos. Ser pianistas. ¿Cómo? Es como el rey de los instrumentos. El rey de los instrumentos, claro, porque es el instrumento melódico, armónico y de percusión. O sea, tiene los tres elementos. Eso te iba a decir. Muy poca gente sabe que el piano es un instrumento de percusión. Claro, es de percusión. Y en la universidad vemos unas materias que se llama piano funcional, porque cuando uno estudia música uno tiene que ver la música en el piano. Es otra cosa que uno en el piano ve la música. Toque un do y no sabe cuál es el do. Toque un fa sostenido y no sabe cuál es el fa sostenido, ¿cierto? Bueno,
Eso por un lado. Entonces, la dificultad que crea el piano, la belleza tímbrica del piano además, ¿cierto? Que es un instrumento relativamente nuevo, ¿cierto? Que se deriva de otros instrumentos de teclas como el clavicorno, el clavicémbalo, pues, que son del barroco y del renacimiento. Bueno, entonces es primero que todo ver el virtuosismo de este personaje en el piano, lo que significa la música para Polonia, que sabemos que Polonia siempre ha estado enferma de geografía y de geopolítica. Polonia ha sido la Cenicienta. Polonia es el país más invadido del mundo. Claro, pues, es la Cenicienta en Polonia. Europa, ha sido la Cenicienta. Entonces esto refleja muy bien la historia trágica de Polonia, que Chopin lo decía muy bien, lo refleja en sus obras. Sí, la polonesa, por ejemplo, es polonesa. toda una rebeldía a ese sufrimiento del pueblo polaco. Eso por un lado, desde el punto de vista musical, lo que significa el piano en la música y cómo este hombre además lo salva literalmente la música, lo salva el piano. Él logra salvarse de la Segunda Guerra Mundial, de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, porque era pianista. Y la película lo pone de presente. Sí, la música es como un refugio para él. Total. En ese total. tiempo de horror pues tan horrible que fue la Segunda Guerra Mundial, esta película obtuvo 3 premios Oscar. Claro. Mejor director, mejor actor, Adrien Brody, director además Roman Polanski, que es uno de los grandes de la historia, este director, y mejor guión adaptado. Además obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Una gran película. Una gran película. Recomendada. Vamos a ver el tráiler de El pianista con ese gran actor que es Adrien Brody. Este es el mejor pianista de Polonia y tal vez del mundo. Nadie interpreta a Chopin como usted. Espero que eso sea un cumplido. Por orden del gobernador de la provincia de Varsovia, se procederá a la creación de un barrio en el que todos los judíos que viven en Varsovia o circulan por Varsovia deberán residir. ¿Acaso no puedo correr el riesgo? Vamos a tener que trasladarte. Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada. Nadie sabe que está aquí, así que haga el menor ruido posible. Debería haberme quedado allí y luchar. No deje que le atrapen con vida. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Y si nos ultrajáis, no nos vengaremos. Bienvenidos de nuevo aquí Te Ves el Cine. Hoy estamos hablando con Mauricio Ortiz, uno de los tenores más reconocidos de nuestro país, quien nos está contando cómo el cine ha influido en su carrera y cómo le ha cambiado la vida a través de las películas musicales que ha visto. Mauro, vamos a entrar a una película que a mí me encantó. Cuando la vi en el año 2014, ya tiene 10 años, 11 años, esta película impresionante, nominada a varios premios, ganadora de varios premios, 3 premios Oscar nada menos, mejor actor de reparto por ese gran papel que hace J.K. Simmons como maestro de jazz, mejor montaje es la edición y el mejor sonido. Esta película técnicamente es una obra de arte en cuanto a la edición y en cuanto al sonido. Nos cuenta la historia de un maestro de jazz sumamente exigente, o sea, un tirano completo. Total. Y un joven alumno que está tratando de ser uno de los grandes bateristas de jazz. Esta película nos muestra lo que nos estabas contando ahora. La tensión, la angustia, lo que se vive al estudiar la música. ¿Cómo te sentiste viendo Whiplash? Pues me vi muy reflejado. Sí. Pues yo no tuve unos profesores tan tiranos como este personaje. De hecho, mis profesores no fueron tiranos. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del canto, tuve un profesor muy exigente en la universidad que sí me provocaba mucho estrés, pero él estaba en su rol de profesor, ¿cierto? Bueno, pero sí es recrear un poco el estrés, porque puede sonar paradójico, pero estudiar música es estresante, porque es que la teoría musical, y más que yo entré a estudiar en la Antioquia a los 36 años. Claro. Yo no sabía que era una corchea cuando empecé a estudiar música. ¿De verdad? Entonces, claro, pensé que tenías de pronto algunos rudimentos musicales. Para nada. Yo tenía el oído. Sí, claro. El talento del oído y la voz, que fueron mis grandes estandartes en la universidad, ¿cierto? Pero entonces me recreó un poco eso. Pero la reflexión más
viendo el virtuosismo de este muchacho, pues que uno ver un gran baterista, eso es un deleite. Es también la reflexión de que a veces uno renuncia a muchas cosas, no es mi caso, por fortuna, pero a veces hay músicos que renuncian a muchas cosas de su vida por ser músicos, por ser un gran músico. Y la vida se compone de otras cosas. Sí. Está la familia, está el amor. De hecho, mira que en esta película él echa a la novia. Él le dice, no puedo seguir contigo porque yo quiero ser baterista. Exacto. Y me parece que es una reflexión sobre esa rigidez y ese exceso, porque la vida se compone de otras cosas, ¿cierto? Sí, es una dedicación completa y total a la música. Es una película angustiante, completamente, es muy angustiante, porque es este muchacho tratando de surgir adelante. Además está en la escena jazz de Nueva York, que es pues como no la cuna, pero sí la meca del jazz. Actualmente está este profesor que es Terence Fletcher, así se llama el personaje, J.K. Simmons, por el que se ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto, que es, pues uno termina odiándolo. Total. Pero al final uno dice, este man tiene razón, pues, o sea, si quieres ser el mejor te tenés que sacrificar. La exigencia, claro. Y este pelado, Andrew Newman, que es el nombre del protagonista, deja todo por ser un gran baterista de jazz. La edición de esta película es una obra de arte de verdad. Denle otra mirada, mírenla. Yo sé que esta película está en las plataformas porque por ahí la he visto anunciada. Véanla porque es maravillosa, es muy entretenida. Ustedes pueden decir, es que a mí no me gusta el jazz. No, pero véanla porque es impresionante. Estos son los avances de Whiplash. Whiplash, que en inglés quiere decir latigazo. Es una película en la que uno suda, Mauro. Yo me acuerdo cuando vi esta película, salí sudando de ese teatro. Es realmente angustiante. No encuentro otra palabra. Y sobre todo que también se pone presente ahí, Juan, en la película la guerra de los egos. Sí, claro. La guerra de los egos que, pues, infortunadamente siempre surgen en cualquier momento de la vida. Y en la música sí que y sobre todo entre los artistas. Hay muchos egos con los cuales competir. Vamos a hablar, para cerrar el programa, Mauro, de una película hermosa. Una película entrañable, de esas que a uno le quedan gustando toda la vida y que uno regularmente vuelve a ella. Es una película ambientada en un país que ya no existe, Checoslovaquia, en la época de la cortina de hierro, cuando había gente tratando de pasar a Occidente. Nos encontramos con una historia de un músico que es soltero y vive su vida de soltero maravillosa, con mujeres todo el tiempo, no le tiene que responder a nadie. Y llega una chica que es rusa y quiere como huir o ser inmigrante, y la única solución que tiene es casarse. Y le ofrece a él, que está en la mala porque se derrochó todo el dinero, un dinero porque se casen, ¿cierto? Y se casan y la chica después se va y le deja un regalito. Esta película, ¿qué te produjo cuando la viste? Uy, muchas cosas, muchas cosas. Pues, primero porque este personaje, pues además lo echaron de la Orquesta Filarmónica porque aparentemente pues era un contradictor del régimen. Y fue en plena revolución de Terciopelo. La revolución de Terciopelo. Que fue una revolución pacífica que condujo pues a la caída de la cortina de hierro. De la cortina de hierro, y luego ya una transición al régimen democrático. Yo conozco República Checa, conozco Praga. ¿Has estado en Praga? He estado en Praga. Wow. Y les cuento pues a los televidentes, a ti, Juangui, que la ciudad que más me ha impactado a mí de las que yo conozco es Praga. Hermoso. Es Praga. Es una ciudad que hiere de lo bella. Sí. Hiere de lo bella. Hay una conjugación allí de la arquitectura en sus distintas manifestaciones históricas. Está el arte gótico, está el arte moderno, está el medieval. Ese tranvía viejo. El tranvía viejo, eso es una espectacularidad. Es un museo. Es un museo total. Sí. Y además hay un dicho popular que dice que debajo de cada almohada en Praga hay un violín. O sea, Praga, más República Checa, y en general pues el pueblo eslavo es muy rico musicalmente hablando. La música eslava es bellísima. Tiene una música popular hermosa, además, me encanta. Es bellísima. Sí. De músicos, por ejemplo, como Smeta, como Borjak, como Mahler, ¿cierto? Que dejaron un legado musical maravilloso. Entonces me tocó la fibra desde lo musical, sobre todo que, como vuelvo y les digo, yo conozco Praga, entonces fue volver a caminar por las calles de Praga y recrear un poco también la historia de que ha sido un pueblo muy sufrido, ¿cierto? Bueno, y ya desde lo musical ni se diga,
ni se diga, porque tiene, claro, fragmentos de la música popular, bien lo decías ahorita, la música popular checa, que es hermosísima. Este es un gran intérprete del cello, además. Sí. Y el cello es un instrumento muy nostálgico, con una tímbrica nostálgica bellísima. Bastante. Y hay una parte de la película que me marcó mucho, que fue cuando el niño tenía fiebre, Kolya, Sí. que tuvo unas visiones, en medio de la fiebre, esas visiones, yo no sé qué tan comunes sean, pero las bolas de colores y esas campanas, yo las veía cuando tenía fiebre, cuando estaba niño. A mí me marcó mucho Como unas eso. alucinaciones. Las alucinaciones. Entonces me marcó mucho viendo esa escena. Además, el despertar también, digamos, el sentimiento de poder, de encontrar a dos personas con dos culturas totalmente distintas, a pesar de que son culturas eslavas, pero era la cultura rusa con la cultura checa, con idiomas eslavos, pero también un poco diferentes. Distintos. Como decir, por ejemplo, el Como francés llegar a un con el portugués. español, por ejemplo, Sí, exacto, claro. que son lenguas romances, pero que se parecen, pero no del todo. Uno escucha hablar francés y hay cosas que entiende, otras que no. Claro. Lo mismo pasa con estas lenguas. Entonces, ver a este personaje con ese niño encartado, entre comillas, bueno, al principio fue un encarte, pero fue tanto el amor de ese hombre por ese niño que ya lo último no quería que el niño se fuera de su lado. Claro. ¿cierto? Es una historia hermosa. Y además la conjugación de esas dos culturas. Creo que la película tiene mucho de sentimiento, tiene mucho de humanismo y tiene mucho también de la reflexión musical. Es una película muy completa y muy bella, como bien lo dijiste, Juan. Oscar a Mejor Película Extranjera, Globo de Oro a Mejor Película Extranjera en 1996. Este es el avance de Kolya. Luca had the perfect bachelor's life, a prestigious career, and a stream of beautiful women. But he's about to make a gigantic mistake. She's Russian. She wants out of her country, and she'll pay him more money than he'll ever make for an arranged marriage. But now she's leaving town and leaving behind a little surprise. And if this most unlikely pair is going to live with each other, they must learn to meet each other halfway. And Luca will discover the one person he can't live without. Critics are giving Kolya 4 stars and calling it a gem of a film. The Los Angeles Times is saying it's a can't-miss crowd pleaser. Academy Award winner for Best Foreign Film, Kolya. Con Kolya, película de la República Checa de 1996, vamos llegando al final de esta edición de Aquí te ves el cine. ¿Cómo la pasaste, Mauro? Juan, y feliz. No, pues nos quedó faltando me tema. voy triste, porque de verdad que qué bueno podernos quedar aquí 2 o 3 horas más. No, por supuesto. Pero muy agradecido, muy feliz, Juan, de verdad. Y felicitaciones por tu carrera, por todo lo que Muchas has hecho, gracias. la representación que has hecho de Antioquia y de Colombia en el mundo. Muchas gracias. ¿En qué andas ahora? Voy para este año, tengo el Festival del Bolero de Barranquilla y de Riohacha. Y tengo un viaje en diciembre también a Estados Unidos, volver a Estados Unidos a cantar en Nueva York y en Florida. Muy bien, él es Mauricio Ortiz, nos acompañó hoy en Aquí te ves el cine, hablando de cine lírico y musical. Espero que les haya gustado el programa tanto como a nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés que tiene que ver con el séptimo arte. El cine se ve mejor en el cine. Vayan a cine y conversamos en Aquí te ves el cine. Chao.